Muy buenas noches, arranca el escenario. Gracias por acompañarnos en este tiempo de tertulia política de Alacantí Televisión. Vamos avanzando en el mes de julio, en este último mes casi de temporada para nosotros. Si vamos por temporada, vamos de verano a verano. Nos quedan todavía este y dos programas más. La semana que viene estaremos con el rector de la Universidad, Miguel Hernández, y la última semana haremos la conclusión final de esta temporada, pensando ya en la 26-27, que va a ser apasionante a nivel político, con elecciones por el medio. Estamos prácticamente rematando temas, haciendo balance de lo que ha sido esta 25-26 aquí en el escenario, pero todavía con mucha actualidad, con alguna polémica, con temas muy importantes que traemos aquí a este primer plato de Alacantí Televisión, a este programa, su programa, El Escenario. Hoy vamos a tertuliar, hoy vamos a hablar, vamos a conversar y a debatir sobre los temas de esta última semana, de la actualidad de esta última semana. Y lo vamos a hacer con los siguientes contertulios, a quienes yo agradezco que estén esta noche aquí, tórrida, como todas allá últimamente en la ciudad de Alicante y en España en general, con todos ustedes y pasando estos 60 minutos de televisión. Les presento, conmigo está un habitual de este programa, Ginés Blázquez, contertulio del escenario. Hola Ginés, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Pues aquí pasando frío, como dijo aquel. Dice, madre mía, lo que nos está cayendo. Nos conocimos prácticamente hace 3 años y medio, en esa noche electoral. Sí, correcto. Ese 28 de mayo. Sí. Y ha ido pasando el tiempo y de repente tenemos las elecciones bastante cerquita, a meses. Están ya a menos de un año, estamos en julio y son el 30 de mayo las elecciones. No, es el cuarto domingo de mayo, es el 24 me parece de mayo exactamente. Pero está ahí ya. En cuanto acabe el verano, estamos en modo electoral total. 100%. No, ya de hecho ya se está poniendo gente en modo electoral, porque estamos viendo algunas noticias en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, ¿no? que son en modo electoral absolutamente, porque debajo no hay nada más que intentar salir en el papel lo más posible. Ginés, propon un tema para hoy. Bueno, yo no sé si lo vamos a debatir, porque ahí viene cargado la ciudad durante esta semana, pero hay un tema que me ha salido... Te sales de guión, te estoy viendo. Exactamente, que me ha salido un flag, un red flag, una bandera roja, como dicen, ¿no? El PSOE ha presentado sus cuentas anuales, como toda empresa que tiene que presentarlas antes del 30 de junio, y este año no las ha auditado nadie. Igual que aquel libro de García Márquez dice el coronel no tiene quien le escriba, pues el PSOE no tiene auditor que audite sus cuentas. Por lo tanto, es curioso que no encuentre en el mercado alguien que quiera jugarse el bigote ante un juez de fuerza. Situación bastante anómala. O sea, absolutamente anómala para ser el partido que está ahora mismo gobernando en España y ser la segunda fuerza política del Congreso, por número de diputados. Absolutamente anómala que no sea capaz de encontrar un auditor que certifique que sus datos contables y financieros son correctos. Ginés, gracias por estar con nosotros en este tiempo de televisión veraniego, pero con mucha actualidad por delante. Sí. Sigo presentando a la mesa esta noche, me acompaña la periodista del diario El Español en su edición de Alicante, Laurín Mauriz, habitual también de este programa. De vez en cuando se pasa por los estudios de Alacantí Televisión y yo se lo agradezco. ¿Qué tal, Laurín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros, representando a tu diario, representando al Español de Alicante. Lo mismo que a Ginés. Laurín, propon tema, ¿de qué te apetece que hablemos? Mira, yo me voy a decantar por lo que justo has mencionado al principio, días calurosos y noches tropicales. Sí. Al final, cada año hablamos un poco de lo mismo, pero es que cada año va a peor y irá a peor. El meteorólogo Pedro Gómez, el gerente de Meteor Orihuela y también colaborador de la EMET, el otro día lo explicaba muy bien, y es que en Alicante no tenemos días tan calurosos como, por ejemplo, lo pueden tener pueblos o ciudades más al interior de la provincia o incluso del país, pero sí tenemos noches muy tropicales, y eso se debe a que nos bendice, por así decirlo, la brisa marítima, el viento marítimo. Pero él contó que si algún día el viento cambia,
pero el viento cambie de tendencia, podemos alcanzar hasta los 40-50 grados de norma en Alicante. Así que sí. como para echarse a temblar, pero algo ya estamos sufriendo y algo ya estamos viendo, ¿no? que está cambiando y que afecta ya a nuestras vidas. Vamos a abrir por este tema desde distintos puntos de vista sociales también, pues cómo afecta, por ejemplo, a la gente que está en la calle, ¿no? Cómo afecta el calor a la gente que vive en la calle, cómo está multiplicándose los golpes de calor y los fallecimientos también entre gente mayor de golpes de calor. Entonces, muchas veces hablamos por el tema del calor, que habla Laurín, desde un tema simplemente meteorológico o de temperatura, pero tiene muchas connotaciones y me gustaría en la apertura del programa hablar de eso. Lo hacemos. Genial. Y la tercera periodista que nos acompaña, bueno, la segunda periodista, porque a Ginés lo vamos a dejar como contertulio, sí, no te etiquetamos. O sea que... Es economista, efectivamente, Ginés es economista. Pero sí que es periodista, la tercera que nos acompaña aquí, mi tercera colaboradora esta noche, colaboradora, como es Tere Company, la pueden leer todos los días en la edición de Todo Alicante, en el diario digital alicantino Todo Alicante, y también de vez en cuando se pasa por este primer estudio de Alacantí Televisión. Hola Tere, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Tomás, buenas noches. Encantada de estar aquí una noche más con vosotros en el escenario. Gracias por subirte conmigo al escenario. Cuéntame, ¿cuál es tu tema de hoy? Yo voy a traer un poquito de hogueras, hace tiempo que han pasado ya, pero bueno, la fiesta siempre crece, siempre se adapta y una vez se acaba de quemar la última hoguera, empiezan de nuevo a organizar las siguientes y este año la Asamblea de los Fogueres ha afrontado uno de los conflictos que quedaban un poco latentes después de la elección de la Vía del Foc, que es el tema de las sanciones a los jurados. El tema de las sanciones a los jurados, ya sea de hogueras, ya sea de Vía del Foc, ya sea de los distintos concursos, en caso de que se incumplan esas normativas que ya tenían impuestas, como por ejemplo la de silencio, la de no desvelar, que es lo que se ha debatido, la de que no salga evidentemente antes de que sea el momento de decirlo oficial, las deliberaciones del jurado, ni los resultados de algo tan importante como es la elección de la Vía del Foc. En realidad esto es lo más significativo de una normativa que es mucho más amplia, que es que las hogueras han actualizado su régimen sancionador. Me comentaba ayer David Olivares que tenía que ver con modernizarse y con adaptarse a los nuevos tiempos. Iremos viendo, será una nueva normativa muy interesante. Bueno, y las mascletas se mantienen en Luceros. También para noticia sorpresa del día de nadie. hoy. Para sorpresa efectivamente de nadie, el Tribunal Superior de Justicia al final ha dado, ha rechazado, ¿no?, el recurso de Salvem el nostre patrimoni, y además les condena a tener que pagar las costas del juicio. Bueno, la ha rechazado totalmente y las mascletas a Luceros. Sí, pero después se quedarán insolventes y ya está. Y en los 2 o 3 años que has estado dando tormento, pues salen gratis. Pero bueno, no salen gratis, porque las pagamos con nuestros impuestos. La justicia, los jueces, los funcionarios pagamos con nuestros impuestos. No es gratis la justicia, ¿eh? Entiendo que las costas las tendrán que pagar. De todas maneras, pues es cierto que Salvem el Patrimonio está detrás de esos recursos que ha habido en los últimos años sobre el tema de las mascletas en Luceros, y con una movilización suya propia en contra de ello. Sí que no parece que para nadie más que ellos esté sobre la mesa el cambio de las mascletas a Luceros, o al menos no por las razones que ellos aluden en ese escrito. Entiendo que tampoco ha sido una sorpresa, quiero decir que más allá del ruido que ha hecho estos últimos años, siempre que llegaba a Luceros, ese titular que siempre leíamos de ¿se harán las mascletas en Luceros?, era bastante evidente. Creo que el juez lo que les ha dicho es que ellos no son quienes para poner en entredicho el que las mascletas hagan Luceros, ¿no? Como que no tienen representación. Claro, no tienen representación, justo. Esa potestad también. Evidentemente hay que cuidar el monumento, eso es prioritario, hay que hacerlo. Pero bueno, como alicantinos cuesta mucho pensar que las mascletas se vayan a ir de Luceros, cuesta muchísimo, porque no puede haber otro sitio, no hay otro sitio igual en Alicante como para tener las mascletas, que es parte del corazón de la fiesta. Es una tradición, yo creo que
sin ponerme en la cabeza de nadie, pero yo entiendo que Sálveme el Patrimonio y lo que quería era abrir el debate, pero a mí me da la sensación que no tiene ni sentido abrir ese debate, porque es cierto que para los alicantinos las mascletas son en luceros, y eso es así. Es decir, los que somos de hoguera sabemos que las mascletas pues, son en luceros. Dejadme que comience como tema de apertura por el calor. Realmente lo estamos haciendo prácticamente todos. Los medios de comunicación, se convierte el calor en noticia de apertura de estos días, porque realmente las temperaturas están disparadas, pero comentaba yo en la apertura del programa, en la portada, que me gustaría tratarlo desde distintos puntos de vista también. De repente, lo que sí que está bien como periodista es que cuando hay una noticia de repente aparecen terminologías nuevas, ¿no? Y hoy me he desayunado, como dicen también, con la terminología de un reventón seco, que yo particularmente no había escuchado nunca. No sé si tú, Ginés, un reventón seco. La verdad es que... Pues resulta que el tiempo revienta, un reventón seco, y dispara la temperatura por encima de los 38 grados a las 5 de la mañana en la ciudad de Alicante. En Alcoy creo que ha sido una locura. En Alcoy. En Alcoy, las temperaturas tan altas han estado en Alcoy, lo ha publicado la EMET a primera hora de la mañana, y eso, llegaban casi a 40 grados antes de que saliera el sol. Es cierto que el concepto de reventón térmico es como bastante nuevo, es como cuando nos acostumbramos a la gota fría. Por lo menos no lo había oído. Cuando nos acostumbramos a la gota fría pasamos a decirle Dana, sí, y todo va cambiando. Pero no es un concepto nuevo. Hace un par de años hubo un reventón térmico en Villena que provocó que se desalojara un festival y varias cosas, y de hecho hace lo mismo, en verano, hace un par de años también, falleció un joven en un festival en Gandía por un reventón térmico. Lo que tiene básicamente es como si fuera una ventola muy breve de tiempo, de aire muy caliente, pero claro, te alcanza igual de la nada en pocos minutos, te alcanza vientos muy, muy fuertes. Y no tiene nada que ver que Tony Francés no se presente como alcalde para Alcoy, ¿no? Me encantaría. Laurín. Bueno, hablabas de que el calor siempre es noticia y sobre todo estos últimos días, pero como para no serlo, ¿no? En lo que llevamos de julio, solo julio, ya van 142 personas muertas en la Comunidad Valenciana por calor. Entonces es verdad que es una cifra que corresponde sobre todo a personas vulnerables. Estamos hablando de personas mayores, de personas que viven en la calle, como ahora vamos a hablar en un rato, pero eso, que cada vez más hay personas que pagan las consecuencias de esto. Estamos hablando de 60 personas fallecidas del 1 al 14 de julio, muertes por calor registradas solamente en la provincia de Alicante, prácticamente es la mitad de la cifra que ha comentado Laurín en la Comunidad Valenciana, que nos vamos a 142, por tanto, poca broma. Poca broma con el tema del calor, aparte de que como sociedad tenemos que estar pendientes y realmente tomárnoslo muy en serio, bueno, para prevenir lo que van a ser ni siquiera los próximos años, sino la vida en Alicante en las próximas décadas. Es decir, hay que tenerlo en cuenta. Pero aparte de eso, ya hoy en día estamos hablando de fallecimientos atribuidos al golpe de calor. Y es que es así, es que un golpe de calor, Ginés, te mata. Ayer también en Petrer se rescataban a dos senderistas, o dos barranquistas, porque eran en el barranco, y uno ha estado muy grave en el hospital, verdaderamente grave, y estos eran gente más joven. Yo con todo esto del calor, yo me acuerdo de una fecha, 28 de abril del año pasado. Imaginar que pasa lo del 28 de abril, cuando se apagó la luz en España, trasladarlo a un día de julio o un día de agosto. Los 140 se producen en un solo día, al menos. Y ahí las redes eléctricas españolas están muy saturadas, necesitan de mantenimiento. Hemos hablado muchas veces del mantenimiento de los trenes, pues el mantenimiento de las redes eléctricas está muy dejado de la mano de Dios. Ahora mismo el gobierno tiene previsto una inversión de unos 2.700 millones de euros año por año hasta el año 2030, cuando realmente las redes eléctricas en España requieren una inversión de unos 5.000 millones de euros por año. Que no nos pase nada, porque como colapse la red eléctrica,
colapsamos nosotros, porque el cuerpo humano, nosotros no estamos acostumbrados a temperaturas de 30 y 35 grados en el exterior. No hay piscinas para meternos todos y bajar nuestra temperatura corporal. Entonces, eso por una parte, eso es la parte de eléctrica por donde nos llega la electricidad, pero la generación eléctrica también tiene otro punto crítico en España. El año pasado se hablaba de la polémica de los cierres de las centrales nucleares. En España estamos cerrando centrales nucleares, eso está muy bien porque nos gusta hacerlo así. En Europa se están construyendo ahora mismo 12 centrales nucleares nuevas. En el pool de generación eléctrica ahora mismo en España, aproximadamente el 30% viene de energía solar, de las placas solares, pero claro, por la noche no hay placas solares. Tienes que tirar o de Kermangas, que viene de Argelia, o de las eólicas cuando hace aire y mueven los aerogeneradores, o tienes que tirar de nucleares. Aproximadamente el 16% de la energía que consumimos en España en 24 horas provienen de centrales nucleares. Como cerremos centrales nucleares, que está muy bien, cada uno puede tener su consideración sobre lo peligroso que pueden ser. Si no tenemos un backup, si no tenemos una respuesta de atrás para cubrir picos, podemos volver otra vez a los colapsos del 28 de abril. Al final están siendo días muy duros, es cierto que las temperaturas están siendo muy altas y, por ejemplo, creo que también, aparte de, comentaba Ginés, el tema de a nivel nacional, cómo se distribuye la energía, también es cierto que tenemos que adaptar nuestras ciudades a ello. Es decir, hoy, cuando hablaban del reventón térmico, es una información que ha publicado EMET, hablaba también de que hasta 1970 nunca, jamás había habido una noche tropical en la Comunidad Valenciana antes del 17 de julio. Y ahora mismo llevamos prácticamente desde principios de junio, que son prácticamente todas las noches son tropicales. Y ahora estamos empezando con las noches tórridas. Eso tiene efectos también, pero incluso en las propias empresas o en el propio trabajo de las personas, que no podemos descansar. Eso significa que al final va a haber que adaptarnos, va a haber que adaptar la ciudad y va a haber que adaptar nuestras ciudades y nuestro entorno, porque es el escenario en el que estamos. Es decir, es un escenario en el que va a haber que buscar espacios donde no haga tanto calor, donde se pueda bajar la temperatura de las ciudades, porque si no se nos va a hacer muy complicada la vida. Y como comentaba Lurín, si al final tenemos temperaturas en Alicante que superan los 40 grados, pues habrá que ver quién de estos turistas, que ese turismo que tanta riqueza nos está dando, se baja a 40 grados a pasear por la explanada a comprar un helado. Es decir, que habrá que adaptar nuestra ciudad si no queremos tampoco matar a la gallina de los huevos de oro, hacernos la vida imposible a nosotros y evidentemente afectar también a nuestro turismo. Yo lo veo fundamental, lo de adaptar las ciudades, y lo veo lo principal, porque podemos tener concienciación ciudadana, podemos adaptar la energía, pero o sea, está claro que hoy en día necesitamos el aire acondicionado, ya no podemos vivir sin él, eso está claro, pero tenemos que mantener los espacios verdes, es lo único natural que nos puede salvar la vida, literalmente. O sea, yo cuando veo que se siguen haciendo en pleno siglo XXI proyectos de ciudades, obras dentro de la ciudad en el que no se toma en cuenta los espacios verdes, los árboles, es que es criminal, directamente es criminal. Hay un activista francés que se dedica a ir a los platos de televisión y todo, y a concienciar incluso a los políticos sobre esto, que muchas veces no se toma en cuenta eso, que se hacen grandes proyectos, sí, con zonas de sombra, pero si para hacer esos proyectos me vas a quitar 30 árboles o incluso 2 árboles, porque si son árboles que ya tienen muchos años, que son grandes, no los puedes sustituir por pequeños árboles que van a tardar años en crecer. O sea, eso es fundamental, los espacios verdes. Y me llevo el tema también al tema humano, o sea, al tema ciudadano. Leía a Tere precisamente un artículo que decía que en Alicante había cerca de 300 personas que viven en la calle. Perdón, en las calles de Alicante, 300 personas, me parece una absoluta barbaridad. Eso por lo menos lo decían pues entidades, ¿no? Unas 30 entidades que exigían pues un plan de choque contra esta situación. Realmente no sé qué cifra será, es verdad que vemos personas viviendo en la calle, también sabemos dónde viven, pues en los alrededores del Estadio José Rico Pérez, vemos, bueno, están más o menos localizados, ¿no? Las personas que desgraciadamente no tienen vivienda. Esto nos lleva también
al tema de la vivienda, a la exclusión residencial, a las personas que no pueden acceder a una vivienda, genera un problema. No me gusta hablarlo de problema, porque realmente como sociedades es algo que no nos podemos permitir, no nos debemos permitir. Claro, uno piensa también, esta gente, como decía Laurín, no puedes vivir con el calor a las 3 del mediodía, o prácticamente es muy difícil vivir. ¿Qué hará esta gente, ¿no? Además en nuestras calles? Pero bueno, es terrible ese artículo, me llamó la atención la cifra, y bueno, hay que abrir los ojos y realmente como sociedad nos tiene que obligar a encontrar una solución. Sí, en realidad eran varias asociaciones de vecinos unidas a REAPSA, que es una de las asociaciones que atiende a personas sin hogar, que incluye varias asociaciones, es más bien una red de trabajo conjunto, que un poco lo que ellos pedían, más que nada, era darle un poco la vuelta a esa visión que se tiene de las personas sin hogar como un problema, para encontrar posibles soluciones que den respuesta a una emergencia que ven que cada vez va más. Sobre todo estábamos hablando, quien estaba muy detrás eran asociaciones de la zona de los PAU, del PAU 1 y del PAU 2, que tienen justo detrás, en la zona de Rabasa, ha instalado desde hace un par de años lo que prácticamente se ha convertido en un poblado de tiendas de campaña, de personas que no tienen un sitio donde vivir y que encuentran pues en esa zona de Rabasa, que no sé si a la gente que le gusta pasear por Alicante, yo he paseado mucho por ahí, y eso es un completo secarral donde no hay un árbol, pues el sitio donde han encontrado como para no molestar, poder estar. Y yo no tengo la fórmula mágica, creo que ellos tampoco la tenían, estaban trabajando en encontrar políticas diferentes o en proponer distintas propuestas para estas personas, pero es cierto que Alicante tiene que ponerse un poco las pilas con esto, porque es un número que no para de crecer, de personas que viven, que no tienen hogar. Y sí que es cierto que con esto de las olas de calor, pues recuperando un poco lo que tú comentabas antes, el ayuntamiento sí que está abriendo con las olas de calor el CAUS, el albergue, para atender de emergencia. Creo que hoy lanzaban la cifra que era que se habían atendido a 55 personas de emergencia en el CAUS por la ola de calor. Así es. Sí, lo que se llaman refugios de emergencia para tanto frío como calor. También en invierno, en los días complicados de frío, también hay ese tipo de refugios de emergencia. El problema del sinhogarismo, y no es un problema exclusivo de Alicante ni de España, es un problema quizás en los países desarrollados. En los países que están en vía de desarrollo o no están desarrollados, pues les preocupa poco, ¿no? Pero en los países desarrollados, y en Europa y en Estados Unidos sobre todo, se basan en tres patas. Primero, que las personas tienen que tener una manera de ganarse la vida, con eso pueden pagar una vivienda, y después tienen posibilidad de acceso a la sanidad. Por suerte en España la sanidad tienen acceso, entonces quizás lo que nos falta por concretar es cómo puede acceder esta gente a un apoyo económico, pero no un apoyo económico a base de subvención, porque eso es muy cortoplacista, eso tiene las patas muy cortas, sino una manera estable de ganarse la vida, con la que pueda costearse, no vamos a hablar de vivienda cara, pero por lo menos de tenerla, de acceder a la vivienda asequible. Vivienda asequible que por otra parte en España no existe, no en Alicante, en ninguna parte de España existe vivienda asequible, O sea, podemos darnos vueltas, ni en Barcelona, que tienen unos movimientos sobre la vivienda mucho más intensos a nivel nacional, no hay vivienda asequible. Comentaban las asociaciones que uno de los problemas que estaban viendo era que les aumentaba el perfil de personas con trabajos evidentemente precarios y trabajos evidentemente con salarios muy bajos, con trabajos que estaban viviendo en la calle. Porque que les aumentaba mucho ese perfil, es decir, gente joven, gente incluso que tenía trabajo, pero que no podía acceder de ninguna manera al mercado de la vivienda. Y yo creo que pues, tal y como están las cosas, es un problema que nos vamos a ver y nos vamos a encontrar cada vez más, y que habrá que encontrar la solución, habrá que ponerle atajo si no queremos volver a esos escenarios de los poblados de chabolas a las afueras de las ciudades. A los guetos, a los que eran guetos hace muchos años, y es una pena, pero vivienda asequible, como os digo, no hay. En España no hay vivienda para todo el mundo que quiere vivienda. Eso y tenemos que reconocerlo y a partir de ahí desarrollar. Yo me acuerdo que a principios de año,
se lanzaba un plan de incentivos económicos, España Crece se llamaba, que iba a dotarlo del Estado de 120.000 millones, de los cuales 23.000 millones iban para vivienda. Bueno, estamos en julio, han pasado se presentó el 15 de enero del año, de principio de este año. Estamos en julio y se ha dotado con 0 euros todo ese tipo de proyectos. Por lo tanto, si el propio Estado no cree en la solución del problema a nivel municipal, y no hablo del color de cada municipio, sino hablo a nivel municipal, no tienen capacidad para eso. Los ayuntamientos no tienen capacidad con pagar los servicios básicos que requieren una ciudad. Con eso ya tienen para ir tirando poco más. No tienen capacidad de inversión en vivienda, aunque sea el más cercano. Laurín. Bueno, para empezar, a mí me da la sensación de que solo se habla de estas personas en situaciones de emergencia, ¿no? Y durante el resto del año se les olvida. Y yo recuerdo reunirme, creo que era en febrero o marzo, con el Centro de Atención a Personas Sin Hogar de San Agustín, que están en el convento de la Sangre. Y Mar García, la presidenta, hablaba primero de la dignidad, de que sin hogar pierdes totalmente la dignidad, sin trabajo pierdes la dignidad, y que al trabajar durante tantos años con esas personas se dan cuenta de que tienen nombres y apellidos, tienen historias. O sea, allí en esa asociación ellos no pueden dar refugio para pernoctar, pero sí que dan comida y cenas. Y ella también hablaba de un cambio de perfil, justo lo hablabas tú, Tere. En los últimos años ya no se ve un perfil de hombres, sobre todo eran hombres más mayores, que solían vivir en la calle. Ahora son jóvenes pues incluso a veces con un empleo, con una familia. Y ella hablaba también de que en Alicante es totalmente insuficiente lo que se está haciendo. No solamente hay que hacer albergues provisionales de emergencia, ya solo el albergue de Alicante municipal es insuficiente. Yo no recuerdo ahora mismo las plazas, pero son muy pocas y son temporales. Es decir, tú en un mes que te quedas ahí no puedes encontrar un empleo, formarte, si luego vuelves a la calle, vuelves a la casilla del principio. Entonces ellos propusieron un modelo similar a lo que hay en Elche, de comprar una nave industrial a las afueras de Alicante y proporcionar transporte público para que ahí haya un albergue más grande, con duchas y con todo lo necesario para la higiene personal. Pero bueno, parece que el ayuntamiento no les ha dado respuesta todavía. Es un tema complejo, complicado, que yo creo que hay que abordar por supuesto, el primero desde un punto de vista humano, de difícil resolución. Y a veces cuando uno piensa en esto, y me voy ya a la publicidad y ahora entramos en los temas de Alicante, pero a veces piensa lo fácil que es caer al otro lado, mucho más fácil de lo que creemos. Sí, afortunadamente las personas que tenemos la suerte de tener un colchón de seguridad bueno, de tener una buena familia, de tener amigos que piensan que nunca te van a dejar solo, pues igual estamos más tranquilos por eso, porque tienes ese colchón de seguridad. Pero yo que he podido ver de cerca también personas que han pasado al otro lado, que han tenido una vida estable, que han tenido dinero, que han tenido familia, y de repente te encuentras viviendo en la calle, ves que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no estamos protegidos para que eso en un momento dado de tu vida, que la vida es muy larga, te pueda llegar a pasar, ¿no? Yo creo que nunca hay que perder esa perspectiva de humanidad cuando estamos viendo el problema, ¿no? Es un problema que no se puede abordar desde un punto de vista económico, por supuesto, sino desde un punto de vista humano. Si os parece, pues hacemos una pequeña pausa para seguir hablando de temas de Alicante. Tenemos temas importantes porque tenemos ese concurso y de ideas del Parque Central de Alicante, del cual vamos a hablar. También de los usos que se pueden hacer al edificio de las harineras de Benalúa, que realmente ese uso dotacional le puede dar a esta parte de la ciudad y la ciudad en general, bueno, pues un recinto realmente importante, novedoso, distinto, que puede regenerar en cierta manera y regenerar realmente esa entrada a nuestra ciudad, desde la parte sur de la entrada a la ciudad. Hablamos un poco también de hogueras con Tere, una de nuestras especialistas aquí en el escenario. Por tanto, mínima pausa, nos vamos a publicidad y seguimos con más temas que seguro que les interesan aquí en Alacantí Televisión.